La diputada del Parlatino, Marelis Pérez Marcano, es una mujer con una larga trayectoria política, en todo tipo de lucha, una mujer muy consecuente en el trabajo en el seno del pueblo. Viene hoy invitada por mí para conversar sobre un proyecto de ley muy importante que está discutiendo la Asamblea Nacional. Se trata de una ley para sancionar los crímenes horrendos, monstruosos de lesa humanidad que hubo durante el lapso 1958-1998. Bienvenida, Marely. Muchas gracias por esta invitación, José Vicente. ¿Por qué? Curiosidad de una persona muy vinculada al tema, ¿no? ¿Por qué la ley 12 años después del cambio de gobierno? ¿Por qué esa mora? Es algo que se pregunta mucha gente. Sí, lamentablemente ha habido, en primer lugar, mucha incomprensión en relación al significado de esta propuesta de ley que el Movimiento Popular, a través de la Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez... Que murió en la cárcel, por cierto. Sí, la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido, grupos de derechos humanos, ya venían desde el 2008, 2007 haciendo propuestas. Hubo incomprensión en relación a esa propuesta. La estigmatizaron muchos sectores pensando en que la propuesta era una iniciativa de retaliación, de persecución, de odio, ¿no? Y por otra parte también parte del sector político, a mi entender, tuvo también su aprensión, sus temores en relación a la pertinencia y la importancia de la significación de la ley. Hoy se han dado condiciones para este debate. En primer lugar, porque está al frente de la Asamblea Nacional un hombre que vivió lamentablemente en carne propia toda su familia lo que fue pues la desaparición de su hermano, el compañero Fernando Soto Rojas. Y desde ese espacio, Fernando Soto Rojas, cuando se le planteó la necesidad de esta reunión con familiares y amigos de asesinado, desaparecido y torturado de ese periodo, pues abrió una asamblea, oyó a los familiares, discutió como tiene que ser un revolucionario con ellos y vio la pertinencia que efectivamente darle apoyo a esta iniciativa legislativa. Ahora fíjate tú, Marely, desde el bando de la oposición hay algunas objeciones, ¿no? Una, trata el sector opositor de descalificar el planteamiento por considerar que no hubo tales delitos, que se trata de un escándalo político, etcétera, ¿no? Incluso se invoca que hay mucho de odio en este proyecto. Y en segundo lugar, se habla de que en Venezuela pues no se puede establecer una especie de periodización de materias tan delicadas como esta. Que por qué ceñirse el periodo 58-98 y por qué no abarcar otras etapas de la vida nacional. Empecemos con lo primero. Sí, mira, la oposición ante todo lo que quiere es impedir que nuestro pueblo conozca la verdad de esos terribles hechos, tal como tú lo has denominado al principio, esos horrendos crímenes que ocurrieron durante ese periodo. Ellos edulcuraron su llamada democracia representativa, la barnizaron, le hicieron creer a la comunidad internacional de que esta era una maravilla de democracia, cuando en la práctica Acción Democrática y COPEI, dado que fueron los partidos gobernantes, indudablemente impusieron en nuestro país desde el Estado una política sistemática de aniquilamiento contra revolucionarios y revolucionarias en nuestro país. Los medios de comunicación, por supuesto, durante esa época, que estaban vinculados al poder político de Acción Democrática y COPEI, ocultaron esa realidad que en este momento de los análisis que hemos hecho sobrepasa más de 3.000 personas que fueron objeto de desaparición, de asesinato y de tortura. Además, sin incluir los desplazamientos de que fue objeto zonas campesinas, producto de los operativos militares, de los llamados cuerpos de cazadores y los sectores campesinos aledaños a los teatros de operaciones. Entonces, ellos han querido, por supuesto, impedir
Y ese es el gran temor, de que nuestro pueblo conozca de que esa democracia representativa que ellos representaron fue una gran estafa para el país, porque realmente no fue una democracia a pesar de que el pueblo venía de la dictadura de Pérez Jiménez y con gran alborozo, con gran alegría luchó y respaldó la instalación de la democracia, y ellos traicionaron esa alegría de nuestro pueblo por construir una verdadera democracia y asesinaron, persiguieron y desaparecieron a miles de venezolanos en nuestro país. Tú has hecho una mención al terrorismo de Estado, ¿no? Ese dato es muy importante, hay que ubicarlo en el contexto, tanto de la Cuarta como de la Quinta República, porque indudablemente creo que es lo que establece la diferencia entre la muerte de un prisionero, la desaparición de una persona en una etapa y el mismo hecho en otra etapa. Cuando hay un terrorismo de Estado, hay la voluntad del Estado, de quienes gobiernan, de comprometerse con el delito, en tanto que en otras circunstancias el delito es atribuible realmente a subalternos, hechos prácticamente incontrolados, repudiables también desde todo punto de vista y que hay que sancionar, ¿no? Ahora, hay claridad a la hora de elaborar este texto acerca de ese aspecto fundamental. Es que es correctamente, y por eso nosotros rechazamos la observación que la oposición hizo tanto en la Comisión de Política Interior como en la plenaria de la Asamblea Nacional, a que esta ley que está referida a derechos humanos, a justicia, no puede estar delimitada por ningún periodo, por cuanto se trata justamente aquí de caracterizar el momento histórico, que eso fue un periodo especial, y esta es una ley especial, que justamente trata de establecer criterios claros en relación a los sucesos, a lo que ocurrió durante ese periodo, y el por qué el Estado venezolano asumió esa característica, esa naturaleza de terrorismo de Estado que legitimó y justificó el asesinato de estos venezolanos, porque no se trató allí, durante ese periodo, de una acción individual, particular de algún funcionario público. No fue que a alguien se le pueda en la mano y entonces asesinó, secuestró y desapareció y torturó vilmente a algún venezolano o venezolana. Se trató pues que el Estado venezolano creó una estructura para delinquir, una estructura para asesinar. Legitimó totalmente esa política de terrorismo de Estado, legitimó totalmente y creó toda una cultura. Recordemos que además eso fue una cultura producto de la política de contrainsurgencia de Estados Unidos. Recordemos que la Escuela de Panamá, que abrió Estados Unidos, esa Escuela de las Américas, ¿era para qué? Formaba para la tortura, así como ellos reconocieron hoy que en Guantánamo, ¿verdad?, realizan sistemáticamente tortura a los prisioneros. Eso que tú dices explica, por ejemplo, un hecho verdaderamente insólito, que fue la designación de Luis Posada Carriles como uno de los jefes más importantes del organismo policial y de represión de entonces, la DIGESPOL. Era el jefe operativo de ese organismo, más otros cubanos, ¿no? Solamente en un Estado que esté comprometido, claro, con ese tipo de política, es decir, con terrorismo de Estado, puede dar un paso de esa envergadura. Pero te quiero decir algo más, te quiero preguntar algo. A la objeción de la periodización de la ley, de este proyecto, ¿cómo se puede responder? Tengo entendido que la idea también es dictar más adelante una ley que tutele los derechos humanos en general, sea cual sea el momento en que se produzcan las violaciones, ¿no? En desarrollo creo que el capítulo 3 de la Constitución, que norma todo lo relativo a derechos humanos. Exacto. Bueno, entonces, explícame un poco eso. Bueno, nosotros hemos señalado de que esta ley es una ley especial, justamente para enmarcar que esos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado respondió a un periodo histórico de la República, y que eso no es contradictorio para nada, veta el que al contrario, es un compromiso de la Asamblea Nacional elaborar una ley orgánica de defensa de los derechos humanos en nuestro país, porque el título 3
de nuestra Constitución, un título sumamente rico. No solamente de que en las disposiciones fundamentales están alrededor de 13, 14 artículos dedicados exclusivamente a esta materia de derechos humanos y a los convenios internacionales suscritos por la República, sino que están los derechos civiles. Es decir, que el legislativo desarrolle lo que está el conjunto de los principios consagrado en el título tercero. En el título tercero. Eso tiene que ser un compromiso. Es más, yo creo que Venezuela en este momento tuvo una mora, porque nuestro título 3 de derechos humanos es uno de los más avanzados en el mundo. Sí. Es realmente un título que recoge una preservación y defensa del ser humano, de la ciudadanía, del hombre y la mujer de nuestro país, tanto los venezolanos por nacimiento como naturalizados, incluso ahí está lo de la nacionalidad, también como parte de los derechos humanos. Y todo lo que tiene que ver con el libre proceso, todo lo que tiene que ver con incluso la llamada obediencia debida que antes se justificaba, ¿no?, para cometer crímenes, ¿verdad? Funcionarios que aducían que habían sido enviados o estaban cumpliendo instrucciones de su jefe para cometer estos crímenes. Bueno, nuestra Constitución hoy lo prohíbe. No se puede apelar a la obediencia debida para ejecutar estos crímenes. Y se han sentado precedentes muy importantes en los países del sur, donde ese criterio de la obediencia debida fue echado por tierra y la mayor parte de los represores han sido sancionados con penas muy elevadas, ¿no? Y es otra deuda que nosotros tenemos. Claro. Si en los países del sur... Si se compara con el sur, evidentemente hay un retraso muy grande, ¿no? Fíjate, nosotros, y creo que en el libro Expediente Negro, que tú hiciste y que realmente es un referencial importante para nuestro país, para nuestro pueblo, sobre lo que ocurrió durante ese periodo en materia de violación de derechos humanos, se señala justamente que durante el periodo de Raúl Leoni, ¿verdad?, que fue en la década de los 60, se inició el delito tan monstruoso como la desaparición forzada, ¿no? Y ese delito, ¿verdad?, fue desarrollado luego por las dictaduras. Y en estos países de América del Sur, por ejemplo, Argentina hizo realmente una política importantísima con el comité de Nunca Más y el informe de Nunca Más, donde el escritor Ernesto Sábato, pues, junto con un grupo de personas logró elaborar un informe y abrirse, pues, juicio a altos personeros de las Fuerzas Armadas de Argentina. Y en Uruguay, aunque la llamada ley de caducidad no pudo ser revocada, pero el presidente Mujica ya tomó medidas en torno a eso, a los fines de que se abrieran esos juicios. En Chile también hay un movimiento importantísimo en relación a eso. Entonces nosotros, más bien donde se inició esa política de lesa humanidad como la desaparición forzada y estos crímenes por razones políticas, bueno, habíamos mantenido lamentablemente un silencio en torno a eso. Correcto, una lamentable omisión. Vamos a hacer una pausa y al volver quiero que enfoquemos un argumento que se hace también mucho con respecto a este proyecto de ley, que él recoge un sentimiento de odio, de venganza. Ya volvemos. No, los revolucionarios no nos olvidan.